La ética normalmente es confundida con la moral. Si bien estos dos conceptos van de la mano, no son lo mismo. Y te preguntarás, ¿por qué? La ética es un valor individual propio de la reflexión y la persona que la pone en práctica puede aplicarla a su propia vida. Son valores racionales o creencias que se pueden poner en práctica o no. Diferentes individuos pueden reflexionar sobre temas como por ejemplo el bien y el mal y de esta forma implementarlos en sus vidas. Sin embargo, esto no es algo obligatorio, es opcional, ya que este tipo de reflexiones son totalmente individuales. La ética es un principio general. Es un pensamiento y una reflexión sin aplicación a ningún contexto determinado. He aquí la diferencia entre la ética y la moral, pues la moral es algo que no pueden elegir los individuos que pertenecen a una sociedad, sino que es algo que ya está establecido y al mismo tiempo aceptado socialmente. En cambio, si un individuo reflexiona sobre lo que está bien o no, partiendo de sus propias creencias, esto se podría englobar dentro de la ética. La ética es un factor presente en el quehacer humano, pero con frecuencia se ve afectado por múltiples razones. La ética trasciende de lo que hacemos y también influye en cómo hacemos la ciencia. Tenemos una idea de ciencia como conocer el universo, las leyes de la física, entre otras muchas cosas. La tecnología es resultado de la ciencia. Con el tiempo dichos modelos abarcan cada vez más ámbitos de la realidad, de lo más sencillo a lo más complejo, de los componentes más básicos de la materia astronómica, de los materiales inertes de los cuerpos vivos, de la estructura básica de la vida, todo el entorno cambiante del individuo y su sociedad y cada vez con más precisión. Pero ¿en qué se utilizará todo este saber? Las redes sociales nos han facilitado muchas cosas. El Internet es una gran herramienta en la que podemos obtener información en un instante. El Internet ha revolucionado el mundo. Pero también se puede utilizar para hacer ataques a la privacidad de los individuos. Los estándares éticos son una parte crítica de la investigación científica, por medio de ejemplos del fraude científico, mala conducta y errores. Este módulo aclara cómo los estándares científicos ayudan a asegurar la confiabilidad de los resultados de la investigación y la seguridad de los sujetos de investigación. La importancia y consecuencias de la integridad en el proceso de la ciencia son examinados a detalle. Y algunos valores éticos pueden ser la honestidad en la información de los datos, las obligaciones morales hacia la sociedad en general y en algunas disciplinas, la responsabilidad para determinar los derechos de los sujetos animales y humanos, y la cuidadosa transcripción y análisis de los resultados científicos, así para poder evitar errores. La diferencia entre ética y moral. La ética estudia cierta forma de actividad humana denominada moral, la cual implica un conjunto de normas, códigos morales, valores y actos que podemos juzgar como buenos o malos. Moral ha sido definida como un conjunto de normas aceptadas libre y conscientemente que regulan la conducta individual y social de los hombres. En esta definición se distinguen rasgos muy importantes y esenciales de la moral, que nos permiten diferenciarla de la ética, como por ejemplo, la existencia de normas que conforman un aspecto o plano normativo, el requerimiento o exigencia de que estas normas o reglas de conducta sean aceptadas y realizadas por los seres humanos en una forma libre y consciente, lo cual le otorga a la moral su dimensión plenamente humana. La ética vendría siendo como las decisiones que se toman al respecto desde una postura de un profesional, desde un trabajador y que no conllevan una contradicción contra los valores impuestos por la sociedad o que frente a los demás eso corresponde a una conducta funcional. Derechos humanos y democracia. Derechos humanos. Los derechos humanos es una parte muy fundamental en cada uno de nosotros
ya que nos permite tener nuestras obligaciones, nuestros deberes, cómo centrarnos en nuestro diario vivir, ya que no nos caracterizamos por lo que tenemos, por ejemplo, nuestra piel, nuestro estatus, nuestra religión, todos somos iguales. Como también hay unos principales derechos, por ejemplo, son el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a ser libres, el derecho a una educación. Todos esos derechos son parte de nuestro diario vivir, ya que como personas nos permiten mejorar nuestra calidez, no con nosotros mismos, sino también con los demás. Método de la ética. Si la ética aspira a ser una ciencia, entonces debe desarrollarse conforme a un método. Puede observarse que el carácter teórico de la ética deriva de este método, pues hay una correlación entre la teoría y el método, ya que la teoría implica necesariamente un método. Y para nosotros, ¿qué es un método? Es el conjunto de procedimientos adecuados para obtener un fin. Y en este caso, el de la ética es el fin del conocimiento moral. De igual manera, existen dos métodos especiales para cada rama del saber. Para las ciencias experimentales está el método inductivo y para las ciencias formales está el método deductivo. Axiología y ética. Sabemos que la ética es la filosofía moral de la rama filosófica que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto. Bueno, la moral, que como ya hemos visto es el tema de reflexión de la ética, está estreñidamente vinculada a la noción del valor, el cual sería indicar una esencia principalmente de carácter humano, ya valiosa ya valiosa en cuanto se refiere a determinados actos humanos. Los valores, cuando lo bueno y lo justo, lo verdadero, lo santo, etc., son sentido más general, estudiados por una disciplina filosófica llamada axiología. Una característica fundamental de los valores es la polaridad, la cual significa que mientras las cosas son lo que son, los valores representan desdoblados lo positivo y su correspondiente valor negativo o antivalor. ¿Qué es para mí la ética? Bueno, para mí la ética es como un conjunto de normas morales que nos rigen la conducta de la persona en general en cualquier ámbito, ya sea en el ámbito profesional o en nuestro diario vivir. Con respecto a lo que se refiere del diario vivir, está más que relacionada con la naturaleza del juicio moral, en el cual, como ya sabemos, el ser humano siempre se encuentra entre el discernimiento sobre lo que es correcto e incorrecto, lo que es bueno o lo que es malo en nuestra sociedad. Ética como disciplina filosófica. De acuerdo al tipo de problemas que ésta aborde, la ética es una disciplina práctica, ya que se refiere a la acción humana de temas abstractos que estudia la conducta individual y colectiva con fines, normas y valores. Es por ello que esta disciplina dentro de la filosofía es reflexiva, ya que estudia los actos no como se den, sino como deben ser. Es por ello que se utiliza la reflexión, el análisis y el razonamiento. Todo esto para actuar de manera lógica y positiva en las distintas áreas y ámbitos en los cuales nosotros nos desenvolvemos día a día de manera profesional o en nuestra vida cotidiana. Filósofos que hablan de la ética. Entre estos filósofos están Carlos Marx, Aristóteles, Platón, Sócrates e Immanuel Kant. Sócrates llamó virtud aquello que era común para toda la raza humana y en todas las circunstancias, por ejemplo, la justicia,
la valentía y el autocontrol. Sócrates es considerado padre de la ética, pues introduce el término moral intelectual arete, afirmando que se puede definir y afirmar a los demás. Immanuel Kant es considerado padre de la ética moderna. La ética de Kant se basa en empirismo y racionamiento. Kant se basa en dos ciencias, ciencias formales y ciencias materiales. Kant se propuso a emplear una ética formal a base de conceptos de racionamiento puro. Surge de la filosofía, ya que es una de las partes inherentes de ella. Cuando dentro de la filosofía nos cuestionamos, actuar se basa en las actitudes, en cómo actúa, su valor, y entonces poco a poco del cómo un ser humano se puede desenvolver. En esta parte poco a poco se va entrando lo que viene siendo la filosofía moral, que también conocida como la ética, está caracterizada por buscar una explicación de las causas del actuar del ser humano. La relación entre ambas siempre ha sido cuestionada por varios filósofos. Entre ellos está Aristóteles, que simplemente decía que la ética era una de las partes de la filosofía que se encargaba a valorar la conducta de un ser humano. Sin embargo, a pesar de que no se equivocaba, sabemos de que la ética se refiere mucho más que solo valorar lo que un ser humano puede explicar, expresarse. Sabemos de que va mucho más que eso.